El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la profesora de Sociología, Jenny Lucero Pozo Quiseno, quien nos presenta su libro La inserción laboral de las mujeres inmigrantes negras en el servicio doméstico de la ciudad de Cali. Para empezar, ¿de dónde surge la idea de escribir este libro? La idea de escribir este libro principalmente surge de mi experiencia migratoria a España, ¿no? Yo en el año 91 viajé a España con el ánimo de hacer un posgrado y pues la diferencia tan radical con el medio de acá para mí fue tan impactante que me llevó a imaginarme cómo era el caso de personas que vienen de zonas apartadas de Colombia, ciudades como Cali, ¿no? Y a pensar cómo era ese extrañamiento y esa falta de reconocimiento de esas personas en una ciudad grande y con unas costumbres tan distintas a los sitios de origen, ¿no? Entonces empecé a pensar en esto y a ponerme en su lugar y me propuse hacer un trabajo relacionado con este tema. También porque esa experiencia migratoria pues me hizo caer en cuenta del racismo, ¿no? Del racismo que hay no solo aquí en Colombia, sino en esos países, ¿no? Como el sentirse uno que tiene un lugar acá en esta sociedad, cuando llega a un país que no es el de uno, pues tiene un lugar mucho más subordinado, ¿no? Un lugar que no es al que uno está acostumbrado. Yo me empecé a imaginar que lo mismo le pasaba a estas personas que en el lugar de origen eran personas importantes en la comunidad, llegaban a una ciudad como Cali y quedaban desvalorizadas. Y pues a partir de ahí empecé a pensar en ese tema. ¿Cuál es la estructura interna del libro? Es un libro académico que inicialmente tiene una contextualización de cómo se trata de un proceso migratorio, una presentación de los lugares de origen de las mujeres en el litoral pacífico y principalmente en Tumaco, y Cali como la ciudad de recepción de la migración. Luego se presenta un marco teórico donde se habla pues sobre género, sobre racismo, sobre el servicio doméstico, y luego ya viene una segunda parte grandísima del libro, que es la parte donde se muestran los resultados de la investigación que se hizo. Son como unos 4 temas grandes, ¿no? En primer lugar, la llegada de las mujeres a la ciudad de Cali, cómo es ese proceso de inserción laboral de ellas. Luego vendría un tema que es las agencias de empleo, cómo funcionan las agencias de empleo en Cali, porque en el momento en que yo hice el trabajo, pues empezaron a proliferar agencias de empleo y me interesaba ver cómo se hacía la negociación de la contratación de la empleada doméstica. Después hago un análisis de lo que es la legislación laboral en relación a las empleadas domésticas y realmente lo que sucede en la vida cotidiana de su trabajo, ¿no? Y finalmente presento la historia de vida de 4 mujeres, digamos de manera muy general, para ver cómo eran las decisiones que ellas tomaban en su vida y cómo era el ir y venir del sitio de origen a Cali y de regreso pues al sitio de origen también, que en muchas ocasiones ellas, después de años de estar trabajando en Cali, retornan, van y vienen, ¿no? Profesora, usted nombró ahorita 3 puntos de discriminación, de racial, género y clase. ¿Nos podría explicar esos conceptos? Me llamó la atención trabajar en un tema como el servicio doméstico porque, digamos que en ese espacio laboral yo podía ver pues el entrecruzamiento de 3 formas de discriminación. Estas mujeres son mujeres discriminadas por ser mujeres pobres, porque al llegar a Cali ellas no se pueden, digamos, no pueden insertarse en otros trabajos, no pueden buscar otros trabajos distintos al servicio doméstico o al sector informal, porque provienen de zonas donde hay poco acceso, hay dificultades de acceso a la educación, ¿cierto? Entonces
Hay una primera discriminación que es por las condiciones de pobreza. Otra situación de discriminación se da porque son mujeres. El servicio doméstico como sector laboral, donde no hay reconocimiento de derechos, es un sector subordinado precisamente porque es un sector feminizado y se basa en un oficio que es el trabajo doméstico, que está subvalorado en la sociedad. Por lo tanto, allí hay una discriminación por género, ¿no? Dentro de la familia, digamos que el personaje más discriminado, el rol más discriminado es el de la empleada doméstica, ¿no? La discriminación racial, porque yo encontré en ese momento que principalmente las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico eran mujeres negras, ¿no? Y a pesar de que eran la mayoría de posibles candidatas a trabajar, las que eran preferidas eran las mujeres mestizas y blancas. Entonces, las últimas en encontrar empleo en una agencia siempre eran las mujeres negras, ¿no? Las que tenían que aceptar los peores salarios, las peores condiciones de trabajo. Y siempre que llegaba una mujer mestiza o blanca, era la primera en obtener la oferta de trabajo. A mí me decían las secretarias de las agencias, las señoras dicen, no, yo no soy racista, es mi marido el que es racista, es que el niño se asusta, disculpas pues como esas, ¿no? Es un tema que no se reconoce pero que existe y yo lo pude, digamos, visualizar muy claramente pues en el tema del empleo y en el tema de las agencias de empleo. Dentro del libro se habla de los contextos de inmigración, o sea, desde el punto de partida y llegada de los inmigrantes. ¿Podemos hablar de eso? Yo, digamos, hice varios viajes a diferentes puntos del litoral pacífico para conocer pues los contextos. Estuve en Nuquí, estuve en Vallasolano, en Buenaventura, en Guapi, ¿sí? Pero me di cuenta que el mayor porcentaje de migración provenía de Tumaco. O sea, había como unas redes migratorias ya muy fuertes. Entonces las mujeres de Tumaco, la mayoría no venían ni a Pasto, ni a Popayán, que son ciudades por donde tendrían que pasar, ¿no? Sino que directamente llegaban a Cali y algunas a Bogotá, ¿no? Entonces me pareció que era el sitio ideal para hacer el trabajo porque era el sitio donde ellas venían. Recorrí algunas zonas de Tumaco, hice una visita pues a la zona de los ríos que hay alrededor de Tumaco y a la zona de la carretera de Tumaco a Pasto y los barrios de Tumaco, que son barrios pues donde hay pues extrema pobreza. Pues uno podía encontrar realmente el por qué las mujeres se venían a trabajar a la ciudad, porque realmente no encuentran las condiciones de educación, digamos no habían las oportunidades laborales para ellas. Y en algunos casos también se venían en búsqueda de trabajar para poder enviar dinero para sus hijos, ¿no? Cuando se quedaban solas. Esto pues dependía mucho pues del ciclo de vida de las mujeres. Hay mujeres que vienen a la ciudad siendo, digamos, adolescentes, es la primera salida que hacen, muchas veces retornan, luego tienen una pareja, vuelven y se van, ¿sí? Y cada vez que tienen hijos, entonces vienen a Tumaco, están una temporada o vienen al sitio de origen, y vuelven y retornan a la ciudad cuando ya se quedan otra vez sin pareja, porque en las zonas de origen las mujeres obtenían salarios muy inferiores a los hombres y les costaba mucho trabajo obtener salario en dinero, porque las actividades que generan dinero son dominadas por los hombres, o sea, la actividad maderera, la agrícola. Entonces, las mujeres para poder tener un ingreso en dinero para mantener a sus hijos cuando quedaban solas, pues les tocaba salir.